Hemos tenido la serie en este mes, obviamente que es el mes que se celebra el tiempo del pastorado, el ministerio pastoral, y terminamos esta semana con esa serie. Pensando en eso, vamos esta noche a hablar de cómo hacer un trabajo pastoral. ¿Cómo hacer un trabajo pastoral? Bien, cuando nosotros pensamos en eso, dice que una indigente tenía hambre, estaba con ropa harapienta y quería pedir algo de comida. Y dice que en una casa de gente muy rica habían 3 señoritas muy hermosas. La una quería saber quién tenía las manos más hermosas de estas 3 señoritas. La una cogió y fue al jardín y cogió moras silvestres y sus manos se pusieron rosadas y hermosas y dice, estas son las mejores y más bonitas manos. La otra tomó unas azucenas y se perfumó las manos y dice, mis manos huelen rico, son las más hermosas manos que hay. La otra se echó una crema cara y puso sus manos muy bonitas y dijo, estas son las manos más hermosas. La mujer que andaba pidiendo de comer se acercó a estas mujeres y les pidió de comer. Ellas 3 se alejaron como haciéndole un desplante a esta mujer indigente. Luego esta mujer fue a un lugar donde había una casa pobre y un poco destartalada. Y una mujer con su piel teñida por el sol, anciana, una mujer con las manos un tanto sucias debido al trabajo que hacía, le ofreció en un plato comida. Esa mujer indigente se transformó en un ángel. Y este ángel dijo, las manos hermosas no son las que se ven más bonitas, sino las manos que sirven. Y yo quiero preguntarle en esta noche, ¿sirve usted realmente a las personas? ¿O pretende usted solamente que los demás le sirvan a usted? Pensando en eso, quisiera hablarle de cómo hacer un trabajo pastoral. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. Use su Biblia, por favor, y si alguien no tiene, sea amable o ayúdele a buscar. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 al 7. ¿Está su corazón dispuesto a escuchar la palabra de Dios? Pregunto. Qué bueno. Espero que así sea. Bien, ¿cómo hacer un trabajo pastoral? Póngase en pie si lo encontró, por favor. Primera de Pedro, capítulo 5, versículos del 1 hasta el 7. Vamos a leerlo de manera antifonal. Yo leo un versículo, usted el siguiente y así hasta el final. Ruth, si no vas a llevar a la niña a la cuna, entra al culto. No puedes quedarte allí. O la llevas a la cuna o te vienes acá. Bien. La palabra del Señor dice así. Ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. No como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Igualmente, jóvenes, estad sujetos a los ancianos, y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Tome asiento, por favor. Bien. Primero, obviamente usted sabe que esto lo escribe el apóstol Pedro.
Y es interesante lo que él dice en el versículo 1. Tenga su Biblia ahí, por favor. Dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo ancianos también con ellos. Aquí no se refiere a anciano de edad. Escuche eso, no se refiere a lo viejo que estaba Pedro. Se refiere a anciano en el sentido de obispo. La palabra que aparece en griego ahí es episcopo, que quiere decir anciano. Y cuando habla de anciano se refiere a alguien que está sobre autoridad, alguien que está encima, que tiene el liderazgo y que organiza y supervisa lo que se hace. Pedro reconoce que él también es un obispo, él es un servidor de la iglesia. Ahora, dice que él es un testigo, porque mire usted ahí, en la mitad del versículo 1 dice, anciano también con ellos, ¿y qué dice ahí? Testigo. La palabra en griego para testigo es la palabra marturé. Póngalo por favor al margen del versículo, para que usted lo pueda investigar en su casa. Marturé. Y la palabra marturé, ¿a qué le viene a la mente usted cuando habla de marturé? Mártir. Dice que un testigo de Cristo es un mártir. Lo que está diciendo aquí Pedro, ya no con el Pedro antes de que viniera el Espíritu Santo, sino el Pedro lleno del Espíritu Santo, dice, yo soy testigo. Yo anduve, o como dicen los manabas, yo andé. Yo anduve con Jesús. Vi lo que Él padeció. Pero también participo como testigo de Cristo, de los padecimientos de Cristo. Y quiero que escuche esto. No hay ministerio pastoral sin sacrificio. Sáquese de la cabeza, aquí y en China, en La Esperanza y en cualquier lugar. Si usted no entiende claramente que cuando usted quiere servir a Cristo significa sacrificio, está en problema. Pedro dice, yo también soy un anciano. Y no se refiere a anciano de edad. Soy un hombre que tengo autoridad en la iglesia de Cristo. ¿Quiénes eran las dos grandes figuras de autoridad en la iglesia primitiva? Pablo y Pedro. Y Pedro dice, yo tengo una gran autoridad y soy testigo de los padecimientos de Cristo. Por otro lado, el llamado a ser discípulo es solo para los líderes, amén. ¿Para quién? Para todos. Para usted, para mí, para el hermano de la música, para los maestros de escuela dominical. El llamado a ser discípulo es para todos. Mateo 28 dice claramente, y no lo vamos a buscar por el tiempo, dijo el Señor, ir por todo el mundo y hacer discípulos, enseñándoles que guarden todas las cosas. ¿Cómo le enseña usted a un discípulo si usted no lo visita? ¿Cómo le enseña usted a un discípulo cómo caminar si no conoce su situación? Si usted no viene y está con él y camina y conversa con él y se mete en sus problemas y va a su casa y le dice, esto es. Ahora, no pretenda de ninguna manera ponerse usted en el plano de una persona nueva. Estoy hablando a los que ya somos ancianos en la obra. Ancianos en el sentido de que servimos a la iglesia. He escuchado gente que dice, el pastor no me visita y tiene 30 años en la iglesia. Es usted el que tiene que venir a visitar a nuevos y a los que no conocen de Cristo. Ese es el llamado de Cristo a nosotros, ir y hacer discípulos. Todo cristiano obediente es llamado a ser discípulo y no hay excepción. Usted me puede poner todos los argumentos que quiera, pero claramente Pedro dijo, testigo, mártir, uno que sufre por la causa de Jesús, y créame que cuesta, pero vale la pena. Servir a la iglesia es difícil, sí, pero vale la pena. Encima de todo lo difícil que es, vale la pena. Pero no existe gloria ni victoria sin sacrificio. Usted es llamado a ser un mártir por Jesús. O sea, que le guste o no, ese es el llamado de Jesús. Si usted es llamado a ser discípulo, y la Biblia lo dice, es a todos, no solo al pastor y a los líderes, ¿qué debe hacer el discipulador con el discípulo? ¿Qué hace? ¿Lo visita? El discipulador le enseña la Biblia, le enseña a orar. ¿Cuántos libros tiene la Biblia? Le enseña a venir a la iglesia. Y para enseñarle a venir a la iglesia, usted tiene que enseñarle que usted viene a la iglesia. Tiene que orar por él. Tiene que animarlo. En otras palabras, cada uno de nosotros somos llamados a hacer un trabajo pastoral. Escuche eso. Si bien no todos somos pastores, no todos tenemos llamado al ministerio pastoral,
Todos somos llamados a hacer un trabajo pastoral. De tal manera que si usted no está haciendo un discipulado, un trabajo pastoral, usted está en desobediencia. Y más aún, los que están al frente de una célula, los que están al frente de un ministerio, somos llamados a hacer un trabajo pastoral. La Biblia lo dice claramente. Ahora, particularmente si usted tiene un grupo de personas a su cuidado, ya tiene un rebaño, escuchen. Así tenga usted 2 personas a su cargo, usted tiene un rebaño. Y usted tiene que hacer un trabajo pastoral, usted tiene que cuidar las ovejitas. ¿Qué más se debe hacer con las ovejitas? Y quiero que escuche esto con mucho cuidado y tómelo de parte de Dios. Estoy hablando de las ovejitas, de gente que está formándose, de gente que está recibiendo la leche espiritual no adulterada. No estoy hablando de gente que ya conoce de las cosas de Dios. Las ovejitas, no las ridiculice. No se burle de los problemas de las ovejas. No las avergüence, peor públicamente. Otra cosa, no descuide a la gente que está bajo su cuidado. ¿Cuántos anhelamos tener una iglesia cada vez más fuerte, hermano? Cuide las ovejas. Ese es nuestro trabajo. No las descuide. No escatime esfuerzo para ayudar a las ovejas. Y sobre todo, haga todo lo que usted pueda por el crecimiento espiritual de las ovejas que vienen a su cuidado. Ese es un trabajo pastoral. Ahora mire lo que dice Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses capítulo 1, versículos 28 y 29. Colosenses, ¿lo encontró? Está escurridizo. Muy bien. Colosenses 28 y 29 dice lo siguiente. A quien anunciamos, escuche lo que dice ahí para usted que hace un trabajo pastoral, para usted que es un líder, para usted que está al frente de una célula o de un ministerio. Y usted, maestro de escuela dominical, también hace un trabajo pastoral. A quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre, por supuesto que incluye a las mujeres, en toda sabiduría. ¿Para qué? A fin de presentar ¿cómo? Perfecto. Ponga al lado de la palabra perfecto la palabra adulto, crecido. Realmente eso quiere decir en griego. No es perfecto o infalible. Se refiere a una persona madura que sabe discernir lo que es bueno y lo malo, no una persona inmadura que todavía no entiende cuál es su responsabilidad. Una persona madura que sabe qué es lo que Dios demanda de ella. Y eso es hacer un trabajo pastoral. En primer lugar, el trabajo pastoral, ¿cómo hacerlo? Es reconocer que todos somos llamados. Escuche, todos. No hay una persona que sea cristiana que no ha sido llamada a hacer un trabajo pastoral. Segundo, para hacer un trabajo pastoral, debe servir con buena voluntad. Mire el versículo 2, por favor, de capítulo 5 de 1 de Pedro, versículo 2. Mire lo que dice. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza, sino, ¿cómo debemos hacerlo? Voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto. ¿Sabe que la palabra apacentar en griego es la palabra poimante o poimanote? Eso es griego, no lo repito, poimanote. Ahora, esa palabra viene de una raíz que es poimen. ¿Y qué quiere decir poimen? Pastor. Cuando usted apacienta a una persona, la cuida, está al lado de ella, camina, la anima, la lleva, y usted se responsabiliza y no solo está pensando en usted, en su familia y solo en usted. Y usted está cuidando de esa persona, usted está haciendo un poimen. Usted es un pastor, hace un servicio pastoral. Ahora, usted es llamado a apacentar la grey de Dios. Si usted está ayudando a cuidar el rebaño, usted está haciendo un trabajo pastoral, eso está clarísimo. Tal vez no tenga el membrete de pastor, tal vez no ha sido nombrado ni lo han nombrado como pastor ordenado, pero usted está haciendo un trabajo pastoral. Ahora, pensando en eso, debemos servir con buena voluntad, dice. Debemos cuidar al pueblo, no por obligación, hermano. Escuche esto. Una de las cosas más difíciles, entre tantas, en el ministerio pastoral, hablo de mi experiencia, es a veces tener que a la gente hacerle entender que es una responsabilidad no con la iglesia, no con el pastor, sino con Dios.
Y que si usted es llamado, y si usted es un hijo de Dios, verdadero cristiano, Dios lo llama a cuidar de la gente. Si yo tengo esa responsabilidad, voy a tener un cuidado minúsculo, milimétrico, en cómo me conduzco con la gente nueva. Es por eso que yo he sido cuestionado por cómo me pongo cuando descuidan a los nuevos particularmente. Me suelo transformar cuando la gente trata mal, descuida o se pelea con una persona nueva. Gente vieja de 10, 20 años en el Señor, peleándose con un nuevo y haciéndolo sentir mal. Eso delante de Dios es mal visto, es uno de los pequeñitos del Señor. Y el Señor dijo que es mejor ponerle una piedra de molino al cuello y tirarlo al estero salado. Eso dice la Biblia. Si usted no cuida a los pequeñitos del Señor, usted está siendo irresponsable. El Señor dijo que es mejor que esa persona no esté en el ministerio. Debemos de servir con buena voluntad. Ahora, aquí rescatamos nosotros dos cosas en el versículo 2 de Primera de Pedro capítulo 5. Dice, primero, que debemos de aprender a automotivarnos, hermano. Póngale asunto a esto. ¿Cuántas personas, aparte de su mamá, se interesan por usted genuinamente? Fíjense, ¿cuántas personas, aparte de su mamá, se preocupan genuinamente así por usted? Aparte de Dios, usted mismo. Si usted mismo no aprende a motivarse cuando las cosas no están bien, está en problemas. La vida le va a ofrecer ¿qué cosa? Dolor, abandono, miseria y egoísmo. Por eso Jesús dijo, en el mundo tendréis ¿qué cosa? En mí tendréis paz. Usted tiene que aprender a acercarse a Jesús, motivarse. Muchas veces la gente le va a pagar mal. Muchas veces usted va a hacer sacrificio, pero en el poder de Dios usted tiene que aprender a motivarse con ánimo pronto, dice la palabra de Dios. Con ánimo. Si usted va a visitar a una persona nueva, mejor sea que vaya con ánimo. Si usted va a cuidar a su ovejita, no va a ir usted donde la hermana Rigoberta Menchú. Y usted va donde la hermana Rigoberta y se acerca y le dice, hermana, vengo a discipularla, pero sí sabe que me peleé con mi mujer y me ha ido tan mal que venía a ver si me puede prestar $10. ¿Qué clase de discipulado es ese? Cuando la Biblia dice que nosotros tenemos que ir y nosotros animar a los demás, somos nosotros los que ponemos el estándar del ánimo, hermano. Si usted es un líder de célula, que usted es animoso, célula animosa. Si usted es un líder aguado, si usted es un líder que disipula, célula que disipula. Si usted es un líder que no disipula, célula que no disipula. Usted es llamado a automotivarse. Hay otra cosa aquí que aparece en el versículo 2. Dice que debemos aprender a hacer las cosas con pasión. Si usted no me cree, mire lo que dice ahí. Primero, voluntariamente, motívese. Segundo, con ánimo pronto, dice. Usted tiene que tener pasión. Puede que alguien me haya malentendido en lo que yo he dicho muchas veces. Pero algo que yo he aprendido en el ministerio pastoral es que cuando uno está discipulando a alguien, uno se enamora del discípulo. ¿Me está escuchando eso? Y no estoy hablando que se enamora con sentimientos humanos, no. Se enamora en el sentido de que le coge un amor a esa familia, uno le coge amor a ese discípulo y uno quiere ver lo mejor en la vida de esa persona. A ese amor me estoy refiriendo. Y usted es llamado a hacer ese tipo de labor. Usted tiene que aprender a hacer las cosas en el ministerio con pasión. Hay una tercera cosa más que usted debe de hacer para hacer un trabajo pastoral. Mire por favor el versículo 3 de Primera de Pedro 5, versículo 3, por favor. Si usted ve que alguien no sabe usar la Biblia, ayúdele por favor y motívese usted mismo. ¿Oyó? Bien, dice, ¿ya lo tiene? ¿Amén o no amén? Muy bien. El 3 dice, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplo. La tercera cosa para hacer un trabajo pastoral, hermano, es ser ejemplo. Habrán miles de argumentos por los cuales usted no hace las cosas. Miles. Usted me dirá, pastor, por esto no fui, pastor, por esto no lo hice. Habrán miles de pretextos. Pero los verdaderos siervos de Dios, los que quieren hacer un verdadero trabajo pastoral, entienden que nosotros los que hacemos las cosas de Dios no vemos por qué no hacemos las cosas. Vemos cómo hacer las cosas. Sucede a veces que usted tiene que ir
en la peor situación y tiene que confiar en Dios. Recuerdo cuando me tocó predicar en Manglar Alto en aquella primera cumbre de liderazgo, hermano, y se había establecido que yo era el primero de los conferencistas. Y yo todavía estaba con el asunto ese de la chiripiolca, ¿se acuerdan? Recién estaba mejorando en ese tema, se me bajaba la presión, mis nervios se ponían nerviosos, era un problema. Así estaba, ¿se acuerda? Y yo no podía ni predicar, era un desastre, y no me podía ni parar a veces. Y Dios mío, me tocó ir allá, y yo dije, Señor, ¿cómo voy a hacerlo? Yo no dije no, le dije a Dios que me dé fuerza, y estaba allá en Manglar Alto, y créame que cuando yo estaba sentado en la primera banca antes que me llamen, yo estaba sumamente nervioso. Y le dije, Señor, tú me vas a ayudar, o me muero allá adelante, o tú me das la fortaleza. Y salí y prediqué, hermano, y gracias a Dios pude hablar durante casi una hora delante de esas personas. Y le digo esto para ilustrar el tema de que nosotros tenemos que ser ejemplo y no buscar pretextos por qué no hacemos las cosas. Yo estoy cansado de pretextos. Cuando veo que la gente me dice muchas cosas por qué no hace, les digo, bien, yo he podido probar en mi vida que se puede hacer las cosas a pesar de. Y que cuando uno paga un precio en lo que está haciendo, el nombre de Cristo es glorificado en primer lugar. Y la iglesia de Cristo es bendecida. Cuando usted paga un precio por la gente, cuando usted se enamora de la obra del Señor, primero del Señor de la obra y luego de la obra del Señor, Dios bendice lo que usted hace. Pero usted tiene que entender que usted es llamado a ser ejemplo. La palabra que dice aquí en el versículo 3, dice, no como teniendo señorío, es la palabra catacuriontes. Es una palabra compuesta. Puede copiarla, póngala al lado, por favor, del versículo 3. Catacuriontes, eso es griego. Y es una palabra compuesta. Cata no sé qué significa, sinceramente. Pero sí sé que curios viene de la palabra Señor. A Cristo le decían curios o kairos. El Señor era el que mandaba, el dueño de mi vida. Eso es curio. Y si Cristo es mi Señor, eso es otra cosa. Pero dice que nosotros no debemos de ministrar como teniendo señorío. Ahora, permítame explicar una cosa allí. Si bien la Biblia dice que no debemos de tener señorío, eso es correcto. ¿Qué es lo que está diciendo? Que nosotros debemos de ser un líder servidor, un líder que se sacrifica. Lo dije el otro día. La mayor muestra de amor es el sacrificio, la entrega. Si yo digo que amo mi iglesia, estoy dispuesto al sacrificio. No hay otra manera. Dígase lo que se diga, aunque se nos enseñe y dice, tienes que aprender a cuidarte, tienes que aprender a amarte, sí. Pero en medio de eso tú tienes que estar dispuesto a hacer un sacrificio por los demás si tú quieres que Dios bendiga la vida de esa persona. Cuando pensamos nosotros en eso, Pedro estaba diciendo aquí que hay que ponerse, aunque eso está más adelante, el delantal de esclavo, de siervo. No puede ser de otra manera en la iglesia. Pedro, antes de la venida del Espíritu Santo, no había entendido qué quiso decir Jesús cuando le sirvió a ellos. Ahora mire por favor Mateo 20, 25 y 26. Y luego de eso hago una aclaración. Mateo 20, 25 y 26. ¿Me dice si lo encontró? Amén. Dice así. Mateo 20, 25 y 26 dice, entonces Jesús, llamándolos, dijo, ¿sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas, y los que son grandes ejercen sobre ellas potestad? Mas entre vosotros no será así, sino que el que quiera hacerse grande entre vosotros será, ¿qué cosa? Vuestro servidor. Yo tengo en esta iglesia 20 años, y doy gracias a Dios de estar en esta iglesia. El día miércoles, mi célula y la célula hija prepararon, hermano, arañas, hermano. Usted sabe lo que es eso. Tuvimos ahí una comida especial aquí en este lado. Y estaba rica la comida, hermano. Les cuento que comí tanto que por una vez en mi vida estuve gordo. Tenía la barriga de esta manera. Y me sentía demasiado lleno. Estuvo deliciosa la comida y todo bien. Pero llegó la hora que no nos gusta. Estaba todo sucio, papeles, cáscaras de cangrejo, sucio el piso, porque usted sabe que cuando come cangrejo, hermano, uno no respeta nada. Yo me comí 12 cangrejos, hermano. ¿Dónde entró? No me pregunte, que ni yo sé. 12 cangrejos. Pero llegó la hora, con todo lo pesado que me sentía, que había que limpiar. Yo podía haber dicho, y sinceramente podía haberlo hecho. Por favor, limpien aquí, limpien allá. ¿Qué hice yo? Cogí
estaba el agua ya de la que quedó de los cangrejos, había que botar eso, metí mis manos ahí y empecé a sacar toda esa basura que había ahí. Y luego unos hermanos vinieron, limpiaron, los otros cogieron la mesa, también fueron y lavaron. Ayudé a baldear. No tengo que hacerlo, pero lo hice porque la Biblia me enseña que yo no tengo que decir hagan. ¿Qué tengo que hacer? Hagamos. Escuchen, ese liderazgo trucho, ese liderazgo que no es liderazgo de decir vayan y solo pararnos al frente, qué bonito que es, pero no hacer lo que tengo que hacer, eso no es liderazgo, de ninguna manera. Mientras nosotros no aprendamos que tenemos que ir con la bandera adelante, ¿sabe a quién ponen adelante en la guerra para que lleve la bandera? El banderín. Es el más antiguo de toda la compañía. Es el que tiene el mayor puntaje, el más valiente y el más disciplinado. Pero también es el que muere primero en el frente. Eso es liderazgo. Estar al frente y estar dispuesto a no decirle a la gente hagan, sino hagamos. Así se tiene que hacer. Hay que discipular, sí, pues yo como pastor tengo que estar al frente en el discipulado. Hay que cuidar a la iglesia, sí, pero yo también tengo que cuidar a la iglesia. Entonces debemos hacer aquello. Estoy convencido por la experiencia que la verdadera autoridad, escuche esto, no se gana por una posición. Para mí es ridículo hablar o pelear por posición. Escuché de un pastor, solamente hace 2 semanas que estuve en una reunión de pastores de todo Guaya, y un pastor se quejaba de que no le habían dado nombramiento. ¡Qué ridiculez! Cuando en la iglesia de Cristo se da un título de nombramiento, eso se hace en el magisterio, se hace en los hospitales, pero en el ministerio del Señor el nombramiento se lo da a usted cuando usted ha servido durante mucho tiempo a un grupo de personas, y eso le da autoridad. Ese es el tipo de autoridad del que Jesús está hablando. Usted gana autoridad no por palanca, no por apuntalamiento. La verdadera y más poderosa autoridad se da a través de un servicio desinteresado. No hay ninguna otra manera. Quiero compartirle una cuarta cosa que hay que hacer para hacer un verdadero trabajo pastoral. Mire por favor el versículo 5 y 6 de Primera de Pedro, capítulo 5. Primera de Pedro 5, versículos 5 y 6, por favor. Dice así: igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos. ¿Qué quiere decir anciano? ¿Ah? No, aquí no. Aquí no. Aquí anciano quiere decir viejo, de mayor edad. Aquí sí. En el otro era obispo, pero aquí sí es de viejo. Así que está diciendo, igual ustedes jóvenes deben estar sujetos a los que tienen más edad que usted. Y todos sumisos los unos a los otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. La cuarta cosa que usted tiene que hacer para hacer un buen servicio pastoral: sirva con humildad. Ahora, antes decía, no como teniendo señorío. Permítame explicar algo allí. Póngame atención que esto le puede servir. ¿Qué es lo que sucede ahora con la juventud, con los chicos en el hogar? En el pasado, mi papá decía, esto es así y es así. Y uno tenía que decir, así es. Si mi papá decía al mediodía, mira cómo está la luna, uno miraba el cielo y decía, papá, ¿cómo está la luna? No. ¿Era o no así? Y si usted había hecho algo, su papá nomás hacía esto. ¿Usted qué hacía? Y se iba a esconder, ¿o no? Porque la mirada solo de papá era más que suficiente. Pero ahora en la actualidad, los padres se van a ir de viaje y le dicen, Juanito, ¿usted está de acuerdo con que no vayamos de viaje? Y Juanito le entra la malcriadez y dice, no quiero, papi, yo no me voy. Entonces la mamá dice, y el papá, entonces no nos vamos de viaje. Porque se le ha dado a los chicos una autoridad que no deben de tener, y esa tontería tiene a la sociedad de cabeza. Es cierto que antes a nosotros no nos dejaban ni hablar, y lo que los padres decían eso estaba mal también, pero ahora se ha ido la tortilla para el otro lado. Ahora a los chicos se les deja opinar y deciden la última palabra, lo cual es extremo. Es su responsabilidad decirle a su hijo, mira hijito, ya te lo expliqué. Si no lo entendiste, pues qué pena, pero nos vamos igual a la playa. Y si tú quieres ir al campo, nos iremos en otro momento, pero ahora nos vamos a la playa. Usted tiene que entender que el chico tiene que someterse. Es verdad que nosotros tenemos que tener humildad en el servicio, pero permítame decirle algo. Cuando Winston Churchill fue primer ministro de Inglaterra en la Segunda Guerra Mundial, lo llamaron a la Cámara del Senado. Le dijeron, señor primer ministro, usted está llevando a Inglaterra a la destrucción. Los alemanes ni siquiera nos van a tomar en cuenta, así que ¿por qué pelearnos con los alemanes?
Obvio, claro, error. Y gracias a Dios que Winston Churchill tuvo la razón y peleó contra Alemania, porque después Hitler demostró que su principal objetivo antes de Estados Unidos era Inglaterra. Y Churchill le dijo lo siguiente a la Cámara del Senado en ese tiempo, en Inglaterra. Le dijo, miren, ustedes tienen derecho a destituirme. Si ustedes me lo piden y se reúnen y votan para que yo me vaya, me voy con honor y me voy tranquilamente. Pero lo que ustedes no tienen derecho es a decirme lo que yo tengo que hacer por el bien de Inglaterra. Nadie le dijo nada. Y Churchill armó a Inglaterra y junto con los aliados pudieron vencer a Alemania. ¿Qué trato de decirle con eso? Si bien nosotros no debemos de servir como teniendo señorío, usted sí tiene que tener autoridad. Si usted es un líder, tiene que tener autoridad y tiene que tener personalidad. Porque si usted no puede poner orden en ese lugar y todo el mundo quiere hacer lo que quiere, no puede haber orden en la iglesia de Cristo. No como teniendo señorío, pero sí también, como dice el 5 y 6, revestidos de verdadera humildad. Ahora, la humildad no es andar, hermano, con la cabeza agachada como burro enfermo. Eso no es ser humilde, hermano. Perdóneme. Hay gente que anda con la cabeza agachada y parecen, hermanos, que no hacen nada, y son esos los que hacen más daño en las organizaciones. Parecen que no hacen nada, y he aprendido yo en mi vida algo. Yo me cuido de las aguas bravas, porque sé lo que están haciendo. Pero de las aguas mansas, que Dios me cuide. ¿Entienden? Porque yo no sé lo que están haciendo. Tenga humildad, pero también tenga autoridad verdadera y tenga personalidad. ¿Sabe qué le dijo Pablo a Timoteo? Le dijo, nadie te menosprecie. Tenemos que respetar y también hacernos respetar. Ese es el trabajo en el liderazgo. Ahora, volvamos al versículo 5 y 6. Y aquí hay algo bastante interesante. Él dice que los jóvenes se sometan a los ancianos. Y dice que todos nos sometamos unos a los otros. Y luego dice, revestiros de humildad. Esto es engorroso lo que voy a decir aquí en cuanto a términos. La palabra humildad en griego es la palabra ekomebomai. ¿Escuchó? Lo repito una vez más y no lo repito más. Ekomebomai. Igual viene de dos voces. De la palabra en y la palabra combos. ¿Sabe qué quiere decir en y combos? Un nudo para sostener un delantal. Ahora, en el tiempo del Señor Jesús y cuando se escribió este libro, la palabra delantal en griego se llamaba ekon bombay. ¡Wow! Terrible. Ekon bombay. ¿Y qué significaba ekon bombay? Era el delantal que se ponían los esclavos para servir a su amo. ¿Qué es lo que está diciendo aquí la Biblia? Sea lo que sea, por difícil que sea, usted y yo cuando servimos en un trabajo pastoral, y si usted decidió ser líder de una célula y usted está haciendo un trabajo pastoral, la Biblia dice que usted tiene que coger la camisa, sacarse los botones y arremangársela, ponerse el delantal de siervo y servir a la iglesia. Ahora yo le pregunto, ¿servimos solo a los que nos gustan y a los que queremos? ¿Usted puede hacer eso? No. Cuando usted sirve a Cristo de todo corazón, usted sirve a toda la iglesia, a los que les gusta y a los que no les gusta, gústenle o no les gusten. Usted es llamado a servir a toda la iglesia. No podemos discriminar y en ese sentido servimos a toda la iglesia. Usted se pone el delantal, dice Pablo. Ahora, ¿qué estaba haciendo, Pedro? ¿Qué está diciendo Pedro aquí? Estaba citando y recordando lo que Jesús hizo. Juan 13, del 4 al 9, por favor. San Juan, capítulo 13, del 4 al 9. San Juan capítulo 13, use su Biblia por favor. San Juan 13, del 4 al 9, mire lo que dice. ¿Ya lo tiene? Se levantó de la cena y se quitó su manto. Mire, se sacó el saco Jesús. Se quitó el manto, que era algo de elegancia. Y tomando una toalla se la ciñó. Se puso el delantal. Luego puso agua en una lavacara y comenzó a lavar los pies de los discípulos. Este es el Pedro antes del Espíritu Santo. Y a enjuagarlos con una toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón, ya iba pasando por todos y llegó donde Simón Pedro. Y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me vas a lavar los pies a mí siendo tú mi Señor? Y viene Jesús y le dice, lo que yo estoy haciendo, Pedro, tú no lo comprendes ahora porque eres carnal. Todavía no tienes el Espíritu Santo. Más lo entenderás después. Pedro le dijo,
no me lavarás los pies jamás, Señor, yo no lo voy a permitir. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte para conmigo. Jesús, impulsivo como siempre, Pedro, impulsivo como siempre, le dice, Señor, no me lave los pies solamente, sino lávame todo el cuerpo. Y el Señor le dijo, este está loco, no se ha bañado. Escuche esto. ¿Por qué Jesús le dijo a Pedro, si tú no me permites que te lave pies, tú no tienes parte conmigo? ¿Por qué? Era legado ministerial. Lo que estaba diciendo Jesús era, lo que yo te estoy enseñando es que tú tienes que servir con humildad. Si tú no me permites que yo te lave los pies y te enseñe, tú no puedes servir en mi ministerio. Si yo, que soy el Señor y Maestro, estoy lavándole los pies, lo que quiero es que tú entiendas que es lo mismo que tú tienes que hacer. Servir a los demás, desinteresadamente, dejando tu comodidad, a veces dejando la buena honra, el buen nombre, la comodidad, para que la gente pueda levantarse. Es cierto, lo mencionaron ustedes la semana pasada, y es verdad. A veces tenemos que dejar algo de nuestros sueños, para que los demás cumplan los suyos. Y no hay nada más satisfactorio en la vida, hermanos, lo puedo decir de corazón, es ver que a mi paso por este mundo, descubrí mi llamado, descubrí mi misión, y me di cuenta que lo más hermoso que puede haber es levantar la vida y el liderazgo de los demás. ¿Qué dijo Juan el Bautista? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Es lo que nosotros tenemos que hacer en el ministerio pastoral. Somos llamados a eso. Ahora, dice que un científico, hablando de la humildad, tenemos que tener humildad, hermanos, si no nos van a descubrir. Se va a descubrir nuestro defecto, escuchen. Si no tenemos humildad, se va a notar. No tiene nada que ver con temperamento la humildad. Usted puede tener un temperamento fuerte y ser humilde. Dice que un científico descubrió una técnica para reproducirse a sí mismo. Descubrió una clonación increíble para hacerse él mismo perfectamente. Se reprodujo a él. Resultaba imposible distinguir entre el científico y la copia que él había hecho, un clon. Entonces un día se enteró de que la muerte lo andaba buscando. Se enteró de que la muerte lo andaba buscando. Entonces, ¿qué hizo? Hizo 12 clones igualitos a él. Imagínense, 12 Byron Lara. El original y 12 más. Con uno ya es un problema, imagínense 13. Y dice que el científico hizo 12 reproducciones de él. La muerte no sabía cómo averiguar cuál de los 13 individuos era el original. Y la muerte se fue decepcionada para el cielo. Se volvió para el cielo. No sé si está en el cielo o en otro lado, pero la muerte se fue. Pero no por mucho tiempo. Porque como la muerte es experta en conocer la naturaleza humana, regresó después de un tiempo con una ingeniosa artimaña en la cabeza. Y regresó. Regresó a la tierra donde el científico y le dijo, debe saber usted, señor, le dijo la muerte, por haber logrado tan perfectas reproducciones de sí mismo. Sin embargo, he descubierto que su obra tiene un defecto, un único y minúsculo. Recuerde que la muerte quería descubrir cuál era el original. Tiene un minúsculo defecto su creación. El científico pegó un salto y dijo, imposible, todo está perfecto. Ese es el defecto, dijo la muerte. Y lo mató en ese momento y se lo llevó al infierno. ¿Entiende? Si no hay humildad en nuestra vida, será fácil descubrirla cuando nosotros mismos la hagamos ver por nuestra propia carnalidad. Todo lo que hace falta para descubrir la falta de humildad en una persona, escucha esto, es una palabra de adulación o una crítica. Repito, para descubrir la falta de humildad en una persona es necesaria una crítica o una adulación, por muy sincera que sea. Si una persona tiene falsa humildad y lo critican, saltará y se querrá defender y decir, no, eso no es cierto y todo lo otro. Y si tiene falsa humildad también, cuando alguien lo cepille, le diga, qué bien lo que usted hizo. Se elevará, se pavoneará y se notará su falta de verdadera humildad. Cuando una persona tiene humildad en el servicio, y es lo que tenemos que tener para hacer un verdadero servicio pastoral, sabemos que estar al frente es exponernos. La gente nos va a criticar. La gente va a decir lo que hacemos y lo que no hacemos. Criticarán nuestra ropa, criticarán nuestros zapatos, criticarán nuestra cara, dirán necesita bracker en la cara y dirán lo que sea. La gente nos va a criticar, pero usted sabe que usted sirve a Dios y usted dice esa crítica pasa por aquí, pasa por acá. Cuando la gente nos dé una alabanza en lo más profundo de su corazón, hay un lugar, y me gusta, eso lo dijo Douglas MacArthur, el general.
de las Filipinas. Él dijo, debe haber en tu corazón un lugar donde no entre ni la crítica más acérrima, ni la alabanza más gloriosa. Ese lugar solo es para usted y para Jesús. Sirvo a Jesús. Si me critican o me alaban, déjenle eso al Señor. Pero nosotros servimos a Jesús. Haga un servicio, pero hágalo con humildad. Y por último, mire por favor el versículo 7. Dice, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? De nosotros, hermano. Verá, quiero ser sincero en esta parte. Si usted me pregunta sobre el ministerio y no lo han hecho, mejor que no lo han hecho. Alguna vez me entrevistaron en un día del pastor y solo dije una parte. Pero quiero ser sincero, a veces, solo a veces, el ministerio se vuelve muy duro y muy pesado. Y en medio de eso, si usted no ha aprendido a depender de Dios, usted se va a quebrar y se va a desplomar. Si usted ha aprendido a depender de Dios, cuando usted se sienta débil, desanimado, usted sabrá que hay un lugar donde usted puede recurrir. Él lo va a fortalecer. Usted va a descansar en Él. Usted va a esperar en Él y usted se va a fortalecer en Él. Si usted sirve a Jesús, y escucha, si usted lo hace de corazón, verá cosas muy buenas en su vida. Escucha esta última parte. Si usted sirve de corazón a la iglesia, usted hace un verdadero servicio pastoral, usted verá cosas maravillosas, pero también el dolor será más profundo. Repito, si usted sirve de corazón a las personas, usted verá cosas increíbles en la gente, pero también el dolor que usted sentirá será más profundo. Cuando eso pase, dice la palabra de Dios que usted puede echar toda su ansiedad sobre Él. Es lo que yo hago a menudo con el Señor. Yo descargo en Él todas mis frustraciones, todo mi malestar y se lo dejo a Él. Lo que pasó, pasó. Lo que va a pasar no lo conozco. Eche toda su ansiedad del ministerio. Si usted tiene problemas en su célula, si usted tiene hermanitos difíciles en su célula, si usted no sabe qué hacer con este o con aquel, ponga toda su ansiedad en su familia. Los problemas que usted tiene en su familia, a pesar del ministerio, ponga su ansiedad en Él. Deje que Dios lo fortalezca. Descanse en Él y espere en Él. Si usted es un verdadero cristiano, usted es llamado a realizar un trabajo pastoral. Y si usted es un líder de célula o un maestro de escuela dominical, con más razón todavía, usted es llamado a hacer un trabajo pastoral. Y para eso usted debe de aceptar ese llamado, no huirle, no poner pretextos, acepte su llamado. Segundo, sirva de buena voluntad. Tercero, sea ejemplo. Cuarto, sirva con humildad. Y por último, después de todo, aprenda a descansar en Él. Solo si usted quiere, darle un aplauso al Señor. Amén. Gloria al Señor. Amén. Amén. Cierre.